Pero antes de este repaso informativo del deporte, nos vamos a meter en el mundo de la política y queremos agradecerle, por supuesto, al diputado provincial, sí, de Avanza Libertad, a Guillermo Castelo, que lo tenemos conectado para charlar con nosotros aquí en esta mañana del centro, aquí en la ciudad de Chivilcoy, por supuesto, con la intención de repasar un poco cómo viene esta realidad provincial. ¿Sí? Después también de lo que fue, por ejemplo, el discurso de apertura de sesiones del gobernador Kicillof y un poco, bueno, tener una visión de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Eduardo los saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por atendernos. Hola Eduardo. Hola Eduardo, gracias a vos por el llamado. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien, Guillermo. Bueno, para preguntarle un poco, a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, lo estamos escuchando, sí. ¿Se escucha? Sí, 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 lo estamos recibiendo, sí. ¿Se escucha bien o no? Ahí, ¿Sí? por momentos se nos tilda un poquito, Bueno, ¿cómo pero... estás Eduardo? Gracias por el llamado. Bueno, perfecto, perfecto. Guillermo, bueno, preguntarle, bueno, ¿cuál es la realidad provincial? ¿Sí? ¿Cuál es la mirada provincial? Sí, que tienen, sí, desde Avanza Libertad, y bueno, ¿qué es lo que han sacado también un poco de lo que fue la apertura de sesiones, ¿no? Y el discurso del gobernador Kicillof. Mira, nosotros lo que estamos viendo es un gobierno provincial con muy pocas luces, con muy pocas ideas, que depende mayormente de un financiamiento extraordinario que está haciendo el gobierno nacional, como nunca se ha hecho a la provincia de Buenos Aires. Hay un vagón de dinero constante que le está dando la nación a la provincia para que pueda hacer clientelismo. Eso es lo que estamos viendo, mucho clientelismo, mucha mala gestión, se dilapidan recursos nacionales y provinciales en cuestiones que no son prioritarias, ¿no? Vemos que la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires no ha menguado, al contrario, es cada vez más alta, y esto lo sufren los laburantes, lo sufren los comerciantes, los empresarios y demás. No hay ninguna intención del gobierno provincial de bajar impuestos. Vemos que la economía sigue hiper regulada, hiper concentrada, tampoco hay ninguna intención de desregular actividades económicas, que es lo que pedimos nosotros, los liberales y los libertarios. Es decir, vemos un gobierno que está esperando llegar a diciembre de este año, ¿no? Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial vemos que están con un pulmotor tratando de llegar como sea, ya a nivel nacional con un ciento y pico de inflación, y vuelvo a repetir, a nivel provincial donde no hay nada, digamos, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada de la gestión. Así que vemos un gobierno tanto nacional como provincial de salida ya, ¿no? Que está agotando sus últimos recursos económicos como para llegar de alguna manera no tan mal a las próximas elecciones. Pero vuelvo a repetir, no vemos gestión, no vemos, el otro día vos hablabas del discurso inaugural, ¿no? De Sí. este año legislativo, ¿no? No hubo ningún anuncio en definitiva, ningún anuncio importante. El único anuncio era que le iban a otorgar a Eve de Bonafini una medalla al mérito, a la trayectoria, pero no vemos realmente reformas importantes en la provincia de Buenos Aires, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel justicia, a nivel seguridad, no hay nada, digamos, es campo yermo. Así que estamos esperando, en definitiva, que cambie el esquema de poder, que cambien las elecciones que vienen, que la gente vote con responsabilidad y cambie tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Guillermo, déjeme preguntarle por dos temas. No se escucha, Eduardo. A ver si nos puede. Tenemos ahí algún inconveniente con la conexión, ¿sí? Le decía, bueno, si le puedo preguntar dos cuestiones en una. Sí, por un lado se está hablando mucho del tema de la coparticipación para con los municipios, y hay todo, bueno, una polémica, sí, en torno a ello. Y por otro lado, también desde el gobierno provincial dice que están reclamando por los fondos que le corresponden. Primeramente, preguntarle si estos fondos corresponden en la provincia, y segundo, ¿cuál es su opinión con respecto al tema de la coparticipación? Sí, mira, los fondos corresponden a la provincia, corresponden moralmente, si se quiere, o legalmente si alguien se animara, porque nadie se animó todavía a ir a fondo
pidiendo, digamos, que se resuelva de otra forma la coparticipación que nos viene afectando la provincia de Buenos Aires hace por lo menos 30 años. Acá hubo un monto determinado de coparticipación nacional a la provincia que se le pegó un recorte del 7% en el año en que gobernaba Alfonsín y Armendáriz, ¿no? En los años 86, 87. Y la provincia, a partir de ahí, empezó a sufrir mucho, porque 7 puntos de la coparticipación es un montón de dinero. Después los gobiernos sucesivos que vinieron a posteriori, ya sea del mismo signo político, nación, provincia, ninguno se animó a hacer un pedido, digamos, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Ir hasta el fondo, ir hasta la Corte Suprema y pedirle al resto de las provincias que se vuelva a negociar la coparticipación. Eso por un lado. Kicillof, digamos, es como un tero, dice que va a reclamar la coparticipación, pero tiene un gobierno nacional a quien le podría pedir, digamos, resolver este problema, que es un problema de larga data, digamos. Hasta que no se resuelva esto, la provincia de Buenos Aires va a seguir sufriendo y va a tener que, digamos, ir a buscar recursos de los bonaerenses, en vez de recursos que son de los bonaerenses, pero que se participan en la nación. Así que ahí hay que recuperar como 6 o 7 puntos, que son históricos. Y ahí lo acompañamos, por supuesto, al gobernador Kicillof, como lo acompañamos a Vidal hace unos años atrás, porque ese es un reclamo genuino de los bonaerenses. Por otro lado, lo que estamos viendo nosotros, en virtud de lo que pasó en las últimas elecciones, en las elecciones hace 10 años, en las últimas elecciones, acá hubo un fraude monumental con La Matanza, ¿no? Porque se inflaron los números digamos, del censo de hace 10 años para La Matanza, y eso le dio a La Matanza mucho más poder económico y mucho más recursos que lo que le corresponde al resto de la provincia de Buenos Aires. Se inflaron los números de La Matanza para recibir más coparticipación de la provincia y los municipios. Esto hay que resolverlo. La Matanza tiene que devolver ese dinero de alguna manera recibido indebidamente. Y tiene que recibirlo para poder dárselo al resto de los municipios. A Chivilcoy, a Bahía Blanca, a Mar del Plata y a los otros 134 municipios que recibieron menos plata en los últimos 10 años. Y por supuesto, vuelvo a repetir, me parece que hay que achicar el gobierno central, achicar el Estado central y darle más a los municipios, que es donde la gente realmente ve si hay obras, si no hay obras, ve, digamos, el resultado de la gestión del día a día, se ve en los municipios. Un municipio que está en Puan, por ejemplo, a 700, 800 kilómetros de La Plata, al habitante de Puan o de Chivilcoy o de Carmen de Patagones, le interesa que esa plata llegue, digamos, a su municipio, no le importa lo que pase en La Matanza o en La Plata. Por eso me parece muy bien que esta idea que tenemos nosotros y que incluso comparte algunos de los otros partidos políticos de ir descentralizando, darle más poder a los municipios, ¿no? Que no Sí. tenga tanto el poder centralizado de La Plata o Buenos Aires, sino que lo empiecen a tener los municipios y que cada municipio gestione mejor con sus propios recursos, que los recursos no vayan a La Plata, sino que queden en la ciudad, ¿no? Ahí habría que hacer una reformulación de la coparticipación en general, que nosotros lo estamos proponiendo, que La Plata se recaude a nivel municipal y que no se gire La Plata, sino que se gire solamente una parte de la coparticipación. Eso hay que empezar a reformularlo. Yo creo que el próximo gobierno eso se va a hacer, ¿no? Y me parece muy importante volver a tener autonomía municipal, que los recursos queden en el lugar donde se generen, ¿no? Digamos, y se manden los recursos mínimos indispensables para que funcione el Estado provincial. Pero el resto que quede en el lugar. Guillermo, preguntarle desde el punto de vista legislativo, ¿sí? ¿Qué le hace falta a la provincia de Buenos Aires? ¿Le hace falta alguna ley, algo que estén, digamos, acompañando, promocionando? ¿Sí? ¿Que sienten que en este momento sí necesita la provincia de Buenos Aires? Leyes necesita, digamos, en todos los ámbitos. Vos vas al tema judicial y se necesitan leyes, vas al tema educacional y se necesitan leyes, a la seguridad se necesitan leyes. Pero yo creo que para hablar en términos generales de qué es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, necesita que el Estado provincial le saque la pata de encima. A partir de ahí se van a resolver un montón de problemas. Cuando hablo de esto es tener un Estado más chico, un Estado provincial más chico, Estado más pagable, digamos, que no genere tantos impuestos, porque ¿cómo se paga un Estado provincial? Se paga con los impuestos de la gente. Y uno va y recorre las localidades del interior y la gente se queja. Nosotros hemos presentado, yo ahora como liberal y antes cuando estaba en Cambiemos hace 4 años atrás, presenté un montón de proyectos para reducir la presión y la carga impositiva, la presión impositiva. Hay 5 o 6 impuestos, empezando por el ingresos brutos, que es el peor de todos. Ingresos brutos es un impuesto típicamente provincial
que se recauda en cadena, digamos. Cada etapa de la producción le agrega, al final, después de pasar por 4 o 5 eslabones de la cadena, termina saliendo 15 o 20% más. Bueno, eso hay que terminarlo. Hay que sacar ingresos brutos, hay que reemplazarlo por otro impuesto, un impuesto a las ventas finales o algo por el estilo, como tienen otros países. Eso hay que reemplazarlo, porque ingresos brutos es el peor impuesto que hay. Perjudica a los comerciantes, perjudica a los productores y, por supuesto, a quien más perjudica es a los consumidores, que, vuelvo a repetir, Eduardo, terminan pagando un 15 o un 20% más el producto, ¿no? Eso hay que terminarlo. Ese me parece que es digamos, el principal proyecto de ley que habría que tratar en la próxima legislatura. Y después empezar a sacar varios impuestos. Impuesto a la transferencia gratuita de bienes, el impuesto a las tarjetas de crédito, que yo presenté ya varias veces proyectos para derogarlos, ¿no? El impuesto a la multipropiedad, que se llama, vos tenés una propiedad ahí en Chivilcoy y otra en Lomas de Zamora y pagás 2 veces el impuesto de ARBA, pagás como si fuera un impuesto a la riqueza. Bueno, todo eso hay que terminarlo. Hay un montón de impuestos que había que empezar a reducirlos para darle esa plata a la gente. Es mucho mejor, yo siempre digo lo mismo, es mucho mejor que la plata esté en el bolsillo de la gente y no en el bolsillo de un bandido del gobierno o el bolsillo del gobierno. La gente sabe mucho mejor cómo gastar su plata que lo que sabe el gobierno. Así que nosotros siempre invocamos esto. Creemos que la reducción impositiva es importantísima, creemos que la plata tiene que estar en el bolsillo de la gente, y creemos que tiene que haber un Estado mucho más chico, más financiable y con menos impuestos, financiable con menos impuestos. Y después, a partir de ahí, empezar digamos, a, a sacarle la pata también del Estado en cualquier actividad que tenga que hacer, desburocratizar el Estado, desregularlo. Hay un montón de actividades económicas. Acá había una discusión en Mar del Plata toda esta semana del tema de Uber, por ejemplo. Si Uber sí, si Uber no. Yo presenté el servicio de transporte privado hace muchos años, lo volvimos a presentar ahora, se presentó a nivel del legislativo local acá en la ciudad de Mar del Plata. Eso es, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo desregular actividades económicas, ¿no? Que haya competencia. La competencia siempre le sirve al usuario, al consumidor. Que haya más posibilidades, en vez de elegir taxis o remix, que pueda elegir cientos de aplicaciones móviles, eso beneficia a los consumidores. Bueno, casos como estos hay cientos en la provincia de Buenos Aires. Leyes de grandes superficies, farmacias, por ejemplo, que están hiperreguladas y que no permiten la competencia. Esto me parece esencial para el próximo periodo legislativo. Bajar el costo del Estado, bajar impuestos y desregular la economía. Bien, déjeme hacerle una última consulta para no quitarle más tiempo, ¿sí? Y pedirle su opinión particular, personal, porque todavía falta mucho, ¿sí? Y no sabemos lo que va a pasar mañana en la República Argentina, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, pero desde el punto de vista, digamos, de las elecciones 2023, ¿sí? Avanza Libertad, ¿qué debería hacer? ¿Qué puede hacer? Porque unos te hablan de una gran interna opositora, no sé, ir a una gran paso conjuntos, que en su momento lo propuso incluso Spert, de ir a una gran paso, sí que me parece que Juntos no va a querer, pero esto es una opinión personal, o en su defecto, bueno, ir por su cuenta, ¿no? ¿Cómo lo veo hoy al panorama, al escenario, a falta de meses todavía para que haya una definición? Yo te digo cómo veo la foto hoy. A mí Sí, lo que me parece más óptimo para el liberalismo en este momento histórico es que haya listas separadas. Me parece que la gente que tiene miedo de que el kirchnerismo gane de vuelta, bueno, les informo a esa gente que nuestra constitución prevé una segunda vuelta, un balotaje que se llama, en donde uno por ahí elige entre los dos que quedaron, ¿no? Por ahí opta entre el mal menor muchas veces. Pero bueno, yo creo que el liberalismo tiene una base electoral importante, tiene cosas para decir, cosas para proponer, como las que yo estuve hablando contigo, Eduardo, toda esta charla, ¿no? sí, Parece sí, que sí, sí. el liberalismo ha emergido con mucha fuerza en Argentina en los últimos 5 o 6 años. Hay un montón de candidatos, de dirigentes liberales que portan, digamos, nuevas ideas. Hay nuevos candidatos, nuevas dirigencias. Me parece que nosotros estamos maduros, el liberalismo está maduro como para presentar listas en todos lados, tanto a nivel de presidente, de vicepresidente, de gobernador, vicegobernador, legisladores nacionales, legisladores provinciales, concejales. Me parece que existe una demanda de la ciudadanía por algo distinto y nosotros estamos encabezando, digamos, no sé si en intención de votos, pero digamos, hay una demanda de la gente y nosotros podemos presentar una buena oferta, ¿no? Con dirigentes distintos
que no tengan un pasado político en el populismo o en la socialdemocracia y demás, con dirigentes realmente liberales y con propuestas liberales como esta que te estuve diciendo hoy, ¿no? Hay un montón de propuestas para a los niveles locales, para los niveles provinciales, niveles nacionales. A mí me parece que el liberalismo tiene que ir separado de los grandes bloques, ¿no? En estas elecciones. Tiene que tener su propio candidato a presidente, a gobernador, a legisladores y demás, porque tenemos algo para decir, que es distinto lo que está diciendo Cambiemos o Juntos por el Cambio, y mucho, por supuesto, mucho más distinto de lo que está haciendo el Frente de Todos. Me parece que estamos bien recortados con Odín López Murphy. Hay, digamos, una dirigencia liberal madura como para presentarle a la ciudadanía buenas propuestas distintas a la grieta, como se llama, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por habernos atendido, por darnos este tiempo aquí a Radio del Centro de Chivilcoy. Seguramente en el transcurso del año lo vamos a volver a convocar, a molestar para seguir charlando. No hay ninguna molestia. Gracias, Eduardo, por el llamado. Gracias por poder darme la posibilidad de comunicarme con tus oyentes. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, igualmente. La palabra de Guillermo Castelo, diputado provincial de Avanza Libertad, hombre de Mar del Plata. Sí, Guillermo Castelo, que estuvimos charlando con él, lógicamente, para, bueno, también alguna precisión, sí, de lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires. Siempre nos queremos meter un poquito ahí en la legislatura en este caso de la provincia de Buenos Aires, conocer de qué temas sí están hablando, qué temas están proponiendo cada uno de los legisladores, en este caso Avanza Libertad, cuál es la intención, cuál es la idea, sí, para poder avanzar, lógicamente, en lo que se refiere a algunas cuestiones legislativas, algunas leyes, como ha propuesto en este caso Castelo, su mirada, su perspectiva, su impresión de la provincia de Buenos Aires y también, bueno, ha dejado un mensaje claro en cuanto a lo que debería hacer, a su criterio, su parecer, por supuesto, Avanza Libertad este año en las elecciones 2023 en relación a ir por su cuenta, ¿sí? Y por separado y hacer una propuesta electoral para poder gobernar el país o la provincia de Buenos Aires o ambas, ¿sí? Tanto el país como la provincia de Buenos Aires